Ahora, vamos a Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, vamos a leer. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Creo que esta es la Nueva Traducción Viviente o la NBI, me olvidé decirte eso, pero me encantó esto, ¿no? Dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Y yo leía esto, ¿no? Y es tremendo esto como estaba el apóstol diciéndole, avancemos a un mayor conocimiento. Pero me encantó el verso 3 que termina diciendo, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Cuántos dicen en esta tarde, si Dios quiere, vamos a avanzar a un mayor entendimiento? Yo creo que tiene que estar en nuestro corazón el querer avanzar y entender la palabra del Señor y el no estancarnos. Yo no sé si les pasa, pero tenemos cerca nuestro a niños, tenemos cerca a nuestros niños que van creciendo y si los observamos, vemos que los niños a medida que crecen tienen eso en su interior de querer aprender y quieren cada vez aprender nuevas cosas y aprender más. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo como cristianos. Nosotros ya somos adultos, pero tenemos que seguir queriendo aprender, queriendo avanzar y desarrollarnos. Así como se desarrolla un niño, día tras día va aprendiendo nuevas cosas y va queriendo aprender, eso tiene que estar en nosotros. Y en el capítulo 6 de Hebreos lo dice. Es tremendo. Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Tenemos claras esas cosas? Más o menos. Yo hoy leía esto, ¿no? Y me preguntaba, ¿tenemos claro lo de la imposición de manos? Acerca de los bautismos. Hace poco nuestro pastor nos ha hablado acerca de los bautismos y los diferentes bautismos que hay. Pero ¿tan solo fueron prédicas o quedó en nuestro corazón esa enseñanza? Así que, si Dios quiere, avanzaremos a un mayor entendimiento. Y yo creo que en nuestro corazón tiene que estar esto, avanzar hacia un mayor conocimiento. ¿Y por qué tenemos que avanzar? Bueno, mira, en el Hebreos capítulo 6 mismo, pero más adelante, en el verso 9, me encanta porque dice que estamos destinados a cosas mejores que trae la salvación. Y acá se pone interesante porque el querer aprender más tiene que ver con cosas que trae la salvación y con el ser salvos. Dice 6:9, queridos amigos, dice, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. ¿Cuántos dicen amén? Las cuales vienen con la salvación. Yo creo esto, hermano. Yo creo que así como Pablo creía que los hebreos que estaban escuchando su mensaje o leyendo su carta, como les dice en el verso 9, yo, queridos amigos, aunque hablamos de esta manera, yo, dice, no creo que esto se aplique a ustedes. O sea que los hebreos, él confiaba de que querían avanzar, querían aprender más y que no se habían estancado. Y yo creo que lo mismo de esta iglesia. Yo creo que nosotros queremos avanzar y somos como esos hebreos que quieren avanzar y quieren avanzar porque sabemos esto. Y si no lo sabemos, tenemos que aprender esto. Y esto nos tiene que quedar en claro, que hay cosas que están destinadas para nosotros y que son cosas mejores, y dice que vienen con la salvación. Y yo creo que esto nos tiene que ampliar nuestra mente, nuestro pensamiento. Nosotros siempre estamos pensando
en las cosas que van a venir acá. Estamos pensando en la factura de la luz que va a venir, no, pero pensamos en las cosas malas, pero en las cosas buenas también, ¿no? Siempre estamos esperando que vengan cosas buenas. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Acá, en la tierra. Nuestro pensamiento está muy arraigado a las cosas de la tierra, pero la palabra del Señor dice que estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores que esas, las cuales vienen con la salvación. Decirle al que está al lado tuyo, vienen cosas mejores que estas. Cuando el Señor nos arrebate, cuando el Señor nos lleve, van a venir cosas mejores. Vamos a Mateo, capítulo 7, verso 13. Es tremendo porque la palabra del Señor nos habla acerca de la salvación, y esto es triste porque dice que son pocos los que encuentran la salvación. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero por la estrecha, es decir, pero estrecha, es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y yo la verdad que leía esto y digo, no puede ser, esto no puede ser que hayan tantos hijos del Señor que no encuentren este camino, que no encuentren el camino que nos conduce a esa puerta estrecha que nos lleva a la salvación. Eso quiere decir, y está escrito, que son pocos aquellos que van a ser aquellos destinatarios de las cosas mejores que vienen con la salvación, que leímos recién. Y yo quiero estar entre esos pocos. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero conformar nada más que con las cosas de esta tierra. Yo creo que el Señor nos ha llamado para que avancemos, para que lo conozcamos, para que nos enamoremos de Él, que disfrutemos, no decimos que no, que disfrutemos de esta vida y de las cosas que hay en esta vida, pero Dios nos quiere bendecir en la eternidad. Dios nos quiere dar salvación a nosotros. Y es una lucha del día a día, del enemigo queriéndonos hacer perder ese camino. Porque acá dice, entren por la puerta estrecha, en el verso 13, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Y acá vemos una puerta, dos puertas y dos caminos, porque después dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino. Y yo creo que ese es el camino que debemos de tomar, aunque sea angosto. Yo cuando leía esto me imaginaba, porque hace poco estaba viendo con José, mi suegro, estamos viendo ese camino que hay en las altas cumbres del norte, ¿no? Creo que se le llama el camino de la muerte, en Bolivia. Qué angosto que es. Pasa un solo vehículo, pasa por ahí. Y qué difícil que es transitar por ese camino. Y muchas veces al creyente se le hace difícil transitar por el camino correcto, por el camino que nos conduce a la salvación. Por eso aflojan. Y yo creo que estos son tiempos en los cuales muchos creyentes están abandonando. Yo cuando hoy leía esta palabra y meditaba acerca de esto, recordaba la palabra que se compartió aquí el lunes, ¿no? Y esta palabra está muy relacionada con esto, porque muchos son los que están abandonando, nos decía el pastor José. Y lo vemos con nuestros propios ojos, vemos hermanos, vemos creyentes que aflojan, que abandonan en el camino. Y en estos tiempos más aún, hay un desánimo en el pueblo creyente. Y yo creo que palabras como estas vienen a nuestros corazones en estos días para hacernos revivir ese amor por el Señor. Y si nos estamos desviando de ese camino que nos lleva a la salvación, tenemos que volver a tomarlo. No vayamos por donde va la corriente, por donde va el mundo, por ese camino que es ancho y que no tiene dificultades. Vayamos por el camino de salvación. Y ese camino, lo hemos dicho y lo hemos predicado muchas veces, es el camino de santidad. El camino de santidad no es aquel camino que va a tomar un monje, ¿no? El único santo, no, sino que es el camino que toman los hijos que aman al Señor. Aquellos que deciden apartarse de las cosas de este mundo,
de las cosas negativas de este mundo y ir en pos del Señor. Yo creo que ese es el camino. Dice que aunque seamos torpes no nos vamos a extraviar del camino de salvación si queremos transitar por él. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Acá vemos que se menciona a una tribu de las 12, de las tribus de Israel, que era la tribu de Isaacar. Y esta tribu siempre tiene que estar presente en nuestro corazón porque tienen características hermosas que nosotros las necesitamos. Necesitamos estar equipados de las características de la tribu de Isaacar. ¿Y por qué digo las características? Porque es más de una. Todos mencionamos a la tribu de Isaacar y decimos, entendidos en qué son, en los tiempos. Pero también entendían lo que tenían que hacer. Y eso a mí me llama la atención. Dice, de los hijos de Isaacar, dice, ahí dice 200 principales, yo tengo otra versión, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. No sé si encontramos esta misma versión, pero todas son similares. Acá dice que eran expertos en discernir los tiempos y dice que eran con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Y yo creo que nosotros en estos tiempos necesitamos esto. El creyente que es alentado a avanzar tiene que entender los tiempos y tiene que saber lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Recién estábamos hablando, ir en pos del camino de salvación. No podemos andar como creyentes sin saber lo que tenemos que hacer o saber lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Hoy en día el creyente anda por la vida sin saber lo que tiene que hacer. Porque en la palabra del Señor tenemos el manual de instrucciones, pero el creyente no se acerca a la palabra del Señor. El creyente cada vez está más lejos de la palabra del Señor y está más cerca del celular. Entonces no podemos entender algo, no podemos saber los tiempos que estamos viviendo si no vamos a la palabra del Señor. Si no tenemos comunión con el Señor, no vamos a saber lo que tenemos que hacer. Y yo creo que esto es un punto muy importante. Tenemos que saber y reconocer los tiempos que vivimos y lo que tenemos que hacer. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3, que acá es la base de este mensaje. Porque si nos hacemos esa pregunta, ¿en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que debemos hacer? En este capítulo, que es el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, podemos centrarnos en el tiempo que estamos viviendo y los tiempos venideros también. Yo creo que es tremendo este capítulo. Y el pastor hace poquito comentó un poco acerca de esto, ¿no? Por eso yo quería detenerme nuevamente en este pasaje. 2 de Tesalonicenses 2, 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué tremendo estos 3 versículos y tanto lo que encierran en ellos. Vamos a volver a leerlos y a repasarlos, porque dijimos en qué tiempo estamos viviendo y qué debemos hacer. Y acá nos habla, nosotros tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor nos dice que cuando el Señor ascendió a los cielos y prometió volver, ahí comenzaron los últimos tiempos. Y estamos esperando su venida. Ya han pasado más de 2000 años, pero estamos en los últimos tiempos y tenemos que vivir
pensando en eso, en que son los últimos tiempos y está pronta su venida y se encontraban los tesalonicenses frente a un problema, porque algunos eran sacudidos en su forma de pensar porque habían falsas noticias, habían engañadores, y en las señales antes del fin que nos habla Mateo 24, dice que en estos tiempos van a venir engañadores. Y acá les estaba rogando Pablo a los tesalonicenses, vamos a leerlo nuevamente, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen. Y acá les dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, al parecer, habían engañadores que les decían: el día del Señor ha llegado. Y acá tenemos que entender la palabra del Señor, porque comienza el verso 1 diciendo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá, más adelante, dice: en sentido de que el día del Señor ha llegado. Y acá habla de dos cosas distintas. Tenemos que entender esto. El día del Señor es la gran tribulación, no es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al principio comentaba, cuando leíamos el verso 1, sí, está hablando de la venida de nuestro Señor, porque dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ahí está hablando del arrebatamiento, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante les menciona esto, ¿no? El día del Señor, porque se ve que, al igual que nosotros, estaban esperando al Señor, pero se ve que habían voces que decían: no, el día del Señor ya ha llegado, la tribulación ya llegó, y no sabían en dónde estaban parados, en qué tiempo estaban viviendo, porque veían una señal, y quizás esto nos puede pasar a nosotros. Quizás veamos una señal de las cuales están escritas en la palabra del Señor y decimos: uy, pero pará, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿O cuándo va a ser la gran tribulación? Y yo creo que la palabra del Señor nos deja ver acá varios tiempos. Dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque dice: porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y acá dice: ¿no vendrá qué? ¿Qué es lo anterior que se menciona? No vendrá el día del Señor, porque dice: el día del Señor ha llegado, y dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, y luego dice: y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, que todos sabemos que ese es el anticristo, ¿verdad? Y acá podemos establecer un orden cronológico, en base a lo que nos dicen en estos versículos, porque nos está hablando en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es a lo que a nosotros nos respecta, a los creyentes. Estamos esperando a nuestro Salvador, estamos esperando que el Señor nos venga y nos arrebate, ¿verdad? Pero tenemos que entender que nadie nos tiene que engañar, porque el día del Señor no lo vamos a vivir nosotros. Lo que habla acá, el día del Señor, no ha llegado aún, porque dice que no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y por eso yo quiero detenerme en esta tarde en esto, nuevamente en el tema de la apostasía. El pastor y evangelista José Vázquez nos hablaba un poco acerca de la apostasía. Y yo quiero detenerme en esto, porque si sabemos y entendemos la palabra, y en base a lo que dice acá, primero va a venir la apostasía. Y acá después también nos habla acerca de la venida del Señor, nos habla acerca de, después dice que va a ser revelado el hombre de pecado, es decir, el anticristo, y nos habla del día del Señor, que es la gran tribulación. Entonces, primero va a venir la apostasía. Luego de la apostasía vamos a ser arrebatados, porque dice que luego de la apostasía va a ser revelado el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Pero nosotros como iglesia no vamos a estar más para vivir eso. Cuando el anticristo ya se revele, la iglesia tiene que ser tomada. Entonces, tenemos que prestar verdadera atención a esto de la apostasía, porque es una de las señales que nosotros como creyentes hoy en día tenemos para darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo
y lo que se aproxima, que es la venida del Señor, lo que nosotros esperamos. Acá Pablo les estaba dejando en claro a los de Tesalónica que no se tienen que alarmar, porque si primero ven que hay apostasía, ahí esa es una señal de que el Señor va a venir por nosotros. Luego de que venga el Señor por su pueblo, va a manifestarse el anticristo, y luego el día del Señor, que es la gran tribulación. Entonces, leyendo estos versículos, debemos de tener en claro que la apostasía es algo que va a hacerse presente en estos días. Y la iglesia tiene que cuidarse de la apostasía. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo creo que es tremendo esto, ¿no? Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos últimos tiempos, en estos días, muchos apostatarán de la fe. Apostatar es regresarse, volverse, apartarse. ¿Y cuántos de nuestros hermanos vemos a nuestro alrededor que se apartan de los caminos del Señor y se apartan de la fe? Y vemos que las congregaciones cada vez son más pequeñas y cada vez hay menos. Y es tremendo porque tenemos que vivir estos tiempos. Yo creo, hermanos, verdaderamente que falta poco para que el Señor venga por nosotros. Y sabiendo esto, tenemos que estar atentos, no apartarnos del Señor. Cada vez tenemos que estar más fervientes en el Espíritu, porque cada vez va a pasar más esto. Y nosotros tenemos que ser de esos pocos que entren por el camino que nos lleva a la salvación. Y tenemos que ser de esos pocos que sean aquellos acreedores de las bendiciones que vienen con la salvación que leíamos hoy. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 21. Dice, Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Como dicen nuestros pastores. Qué tremendo versículo este. Mejor hubiese sido que no lo hubiésemos conocido. Quizás tendría más misericordia de nosotros el Señor, ¿no? Pero ya lo conocemos. Preguntale al que está al lado tuyo. ¿Vos ya lo conociste al Señor? ¿Conocés al Señor? Entonces, hermanos, si conocemos al Señor, no nos apartemos. No nos apartemos del Señor, no nos apartemos de la fe. No aflojemos. Yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. No aflojemos en la fe. Sigamos en la fe, persistamos en la fe, porque la apostasía nos suena a, no, la apostasía, ¿qué es eso? No, es una palabra vieja, anticuada, que a mí no me va a tocar, ¿qué es eso? No, pero la apostasía es aflojar, la apostasía es apartarse de la fe, es dejar de congregarse. Y está pasando mucho esto. Y la apostasía empieza primero en los corazones. Empieza primero el desgano, empieza primero el enfriamiento. Dice la palabra del Señor que en estos tiempos los corazones de muchos se van a enfriar. Y ese es el trabajo despacito que va haciendo el enemigo con nosotros. Nos va enfriando y nos va llenando de otras cosas. El ser humano necesita llenarse todo el tiempo. El alma, el espíritu reclama. Y quiere llenarse, y el enemigo nos ofrece todo tipo de distracciones, todo tipo de entretenimiento para que busquemos llenarnos y nos llenemos y nos llenemos y nos llenemos de cosas que nos contaminan, y esas cosas que nos contaminan nos enfrían y nos hacen que vayamos apostatando de la fe, nos hacen que nos alejemos progresivamente del Señor, que ya no tengamos ganas de orar, que ya no tengamos ganas de venir a la iglesia, que ya no tengamos ganas de escuchar la radio, un programa cristiano, que ya no tengamos ganas.
Y qué tremendo esto, ¿no? Uy, no, esa palabra, no tengo ganas. No tengo ganas. El enemigo quiere que estemos débiles, que estemos cansados, que el poco tiempo que nos quede no lo utilicemos para servirle ni para buscarle al Señor. El enemigo nos pone todo tipo de situaciones en el cotidiano andar para que vivamos así y que no tengamos tiempo para nada y que nos estemos llenando de cualquier cosa que no sea el Señor. Y si estamos viendo esto y podemos divisarlo en nuestras vidas, hagamos un clic. Veamos que el Señor nos está diciendo, son los últimos tiempos, no apostates, no te apartes, no aflojes, porque ya pronto vengo por la iglesia y tenés que ser parte de esos pocos a los cuales vengo a buscar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya lo conocimos al Señor, y acá en 2 de Pedro 2:21 dice, mejor les hubiera sido no haberlo conocido. Nosotros ya estamos en el baile, decirle al que tenés a tu lado. No aflojemos, no aflojemos. 2 de Pedro, también, capítulo 3, capítulo 3, verso 17. Dice, 2 de Pedro 3, 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos de los inicuos, vuestra firmeza. Y mira vos qué tremendo este versículo, porque dice, ustedes ya lo saben de antemano, y el Señor nos habla, y ya lo sabemos de antemano, el Señor nos está hablando acerca de esto. Y sabiendo de antemano, ¿qué tenemos que hacer? Guardarnos, apartarnos, santificarnos, porque la palabra santificarse es apartarse, guardarse. Ese es el consejo que el Señor nos está dando hoy, 2 de Pedro 3:17. Ustedes, hermanos, lo saben de antemano porque se los estoy diciendo. La palabra del Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo. Entonces, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, y suena quizás así leerlo, ¿no? Arrastrados por el error de los inicuos, pero dejarte llevar por un amigo, por un consejo de cualquier persona que no sea bueno, guiado por el Señor, es arrastrarse por el error de los inicuos. Aquellos que no tienen ni fe, ni Dios, ni esperanza. Y esto hace que caigamos de nuestra firmeza. La palabra del Señor por eso dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque muchas veces llevamos cierto tiempo en los caminos del Señor y nos creemos que estamos firmes. Pero ahí es cuanto más peor es, porque esa supuesta firmeza nos adormece. Y ese adormecimiento hace que despacito seamos arrastrados. Y ese es el plan del enemigo, arrastrarnos y cada vez más lejos de los caminos del Señor, cada vez más lejos de ese encuentro con el amado. Este versículo, anotalo si podés, 2 de Pedro 3:17. Yo creo que es clave en esta tarde. El Señor nos está diciendo, lo están sabiendo de antemano, guárdense. Decile a que estás a tu lado, guardate. Vamos a ver por último algunas definiciones. No sé si podemos entrar al diccionario Strong. Vamos a buscar la definición de apostasía, que es G646, si querés anotarlo. Por falta de tiempo no pudimos hacer una imagen con las definiciones, pero lo podemos buscar. Yo creo que con tiempo, esta compu es medio que va ahí remando dulce de leche, pero despacito lo podemos encontrar. Vamos a ver tres definiciones de apostasía. Y la primera es esta, apostasía, lo buscamos en el diccionario Strong con esa clave, G, que es la palabra G, corresponde al griego, porque es Nuevo Testamento, está escrito en griego, 646. Y me llamó la atención que dice, entre lo que dice la definición, dice deserción de la verdad. Y yo no sé si te pusiste a pensar en esto recién cuando lo leíste.
Apostasía, apostatar, obviamente, ¿no? Femenino de lo mismo, de G647. Y ahora lo vamos a buscar a G647, pero detengámonos en esto. Dice, deserción de la verdad. ¿Qué es un desertor? Alguien que abandona. Ahí el soldado Luis lo sabe. El desertor es alguien que abandona y es un término utilizado muchas veces por la militancia, ¿no? Aquel desertor es aquel que se va, que no quiere servir más a las Fuerzas Armadas de su país y deserta, se va. Y no me quiero imaginar qué pasa, ¿no? Si se encuentra a un desertor. Debe ser, mira Luis, ahí nos hace cara, chao. Pero yo creo que aquel que se aleja de los caminos del Señor, el Señor lo ve de esa manera. Dice la palabra del Señor que estamos llamados a ser soldados. Hace poco el apóstol nos predicó acerca de eso. No sé si recuerdan esa palabra. Dice que el creyente comienza, ¿no?, como un atleta y va escalando y tiene que llegar a ser soldado, a esa categoría. Y el creyente que es soldado es aquel que va a llegar a la meta, es aquel que va a llegar a ser tomado por el Señor. Va a ser aquel que va a ser salvo, que su alma va a ser salva y va a ser tomado por el Señor. Pero ¿qué hay de aquellos creyentes que deciden retroceder, deciden desertar de la verdad? Y eso es apostasía. Y yo meditaba en esto, ¿no? Cómo nos podemos apartar de la verdad, y ya al apartarnos de la verdad es apostasía. Vamos a Juan, en la NBI 8:31. Juan 8:31 y 32 vamos a leer en la en la NBI, nueva versión internacional. Acá dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si nos mantenemos fieles a las enseñanzas de nuestro Señor, vamos a ser realmente sus discípulos y vamos a conocer esa verdad. Y no nos podemos apartar de esa verdad. Esa verdad nos va a hacer libres. Acá habla de una deserción de la verdad, de la apostasía. La apostasía es abandonar la verdad. Pero aquel que se mantiene firme, aquel que se mantiene fiel, aquel que habla, que hablaba el Señor acá en Juan capítulo 8, verso 31, es aquel que no va a desertar de la verdad. Y el Señor nos está alentando a ser parte de este grupo. Aquellos que se mantengan fieles. Y la fidelidad para el Señor yo creo que es una de las cosas más importantes. Porque nuestro Dios nos mira a nosotros como a su amada. Nunca te olvides de eso. El Señor te mira como a su amada. Y yo no sé qué te pasa a vos con tu pareja, pero la palabra infidelidad es lo peor que puede haber. La palabra infidelidad en una relación de amor es lo peor que puede haber. Y el Señor quiere fidelidad. Quiere que seamos hijos fieles a Él. Quiere que nos mantengamos fieles y fieles a sus enseñanzas, a su palabra. Acá recién dijimos que la apostasía es desertar de la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Y dice, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Acerquémonos a la verdad. Seamos fieles al Señor. Acerquémonos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad. Y si tenemos la dicha de que se nos predica la sana doctrina, la verdadera palabra del Señor, y no es transgiversada y es llegada a nuestros corazones de manera pura, atesorémosla, no nos apartemos, mantengámonos fieles a esas enseñanzas. Y esa verdad nos va a hacer libres.
Como todos los seres humanos tenemos pecados, todos cometemos errores, pero el Señor nos está diciendo, van a ser libres por mi palabra. Si le creemos al Señor, la verdad nos va a hacer libres. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Si podemos volver al diccionario Strong, vamos a buscar G647, porque ahí dijimos que la palabra apostasía es femenino de lo mismo que eso. G647 es un derivado de la misma palabra. Acá dice neutro de un adjetivo, presunto, de un derivado de esa otra que la vamos a ver luego, pero dice propiamente algo separador, específicamente divorcio, carta de divorcio, y seguimos por la misma línea, porque esa es la línea que el Señor y el ojo con el que el Señor nos mira. El Señor nos mira como a su amada. Y nos mira como a su amada y se quiere casar con su amada el Señor. Pero ¿qué pasa si la amada le presenta carta de divorcio? Si la amada se quiere divorciar. Es tremendo esto. Y la apostasía es eso, es una carta de divorcio. Qué feo, ¿no? Qué feo que te llegue, te toquen la puerta y te den una carta de divorcio. Y es tremendo esto. El divorcio es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere separarnos de nuestro Señor. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 25, en la NBI también. Vamos a ver cuál es el verdadero plan del Señor, que no es el divorcio. El verdadero plan del Señor es que la iglesia sea llamada a casarse con Cristo, no a divorciarse. Acá dice, discúlpenme porque estoy un poco resfriado, dice, esposos, amen a sus esposas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos los hombres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Por eso mirá, qué tremendo. Recién vimos que la palabra apostasía era apartarse de la palabra. Y si nos apartamos de la palabra, nos ensuciamos. Acá dice que el Señor nos purificó lavándonos con la palabra. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Continuamos leyendo y dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén? Vamos todavía. Como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia, nuevamente la comparación, porque somos miembros de su cuerpo. Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y atentos a lo que dice acá, dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Acá vemos uno de los misterios más hermosos que hay en la palabra del Señor y que se nos es revelado a nosotros, la iglesia del final de los tiempos. Y no es esa que vemos que dice iglesia de los últimos tiempos, de los santos de los últimos días. No, somos la verdadera iglesia de los últimos días. Aquella iglesia que está esperando a su amado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos la amada del Señor. No te olvides nunca de eso. Cada vez que vayas a meter la pata, pensá en eso. Somos la amada del Señor. Hay alguien que ya no es esa visión que teníamos antes de un Dios corrector y ahí juicioso mirándonos a ver si hacemos bien o mal. No, es la mirada amorosa de un amado a una amada. Que cuando comete un pecado, que cuando se aparta de la palabra, que cuando se aleja de sus caminos, le está presentando una carta de divorcio. Y yo creo que palabras como esta
llegan a nuestro corazón y nos hacen ver la realidad. El Señor lo único que quiere para nosotros es esto, prepararnos. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, Él la purificó. Dice, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Así nos quiere ver el Señor. Sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa. Y es tremendo, porque el Señor nos ama a nosotros. Aunque nosotros seamos imperfectos, el amor del Señor es más grande que esa imperfección. Y su palabra nos limpia y nos purifica. Recién dijimos que la verdad nos hace libres. Y esa libertad es una libertad que rompe cadenas de esclavitud, pero es una libertad que limpia también. Porque la palabra, lo vimos recién, que nos lava, nos purifica. Nos dice la palabra, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo. ¿Cuántos toman esta palabra? Vimos dos de las definiciones. Una era deserción de la verdad y otra era divorcio, que la acabamos de ver, que era G647. Pero vamos a una tercera, que la veíamos acá recién, que es G868. Y con esta quiero terminar. Y acá nos dice G868 en el diccionario Strong: remover activamente, instigar a la revuelta, por lo general, reflexivamente. Esa es la palabra que a mí me llamó la atención, desistir. Nuevamente vemos la palabra desertar, llevar, apartar, apostatar, pero desistir. En estos tiempos vamos a ver a mucha gente desistir. No seamos parte de esa gente. No seamos aquellos cristianos, aquellos creyentes que desistan de los caminos del Señor. Y desistir de los caminos del Señor quizás suene a, bueno, yo me aparto y no quiero saber más nada del Señor. Pero no, desistir es algo mucho más sencillo. El enemigo va a utilizar a un hermano tuyo de la iglesia, va a utilizar a, no sé, lo que sea, para que te vayas de la iglesia. No, porque en aquella iglesia aquel otro me miró mal o me peleé con aquel otro y bueno, me fui. Y después, no, digo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si total son todos iguales? No. O aquel pastor hizo tal cosa y no. El Señor nos quiere, y yo pensaba en esto, nos quiere formando parte de un cuerpo, de una iglesia, porque el pastor lo dijo el otro día. ¿Quién va a entregar a la amada? Un pastor. Dice la palabra del Señor que en las bodas del Cordero, la iglesia amada y cada una de las iglesias van a ser presentadas delante de la presencia del Señor por medio de un pastor. Y si no tenemos pastor, ¿quién nos va a entregar? No vamos a ser parte de las bodas del Cordero, no vamos a recibir esa salvación. Entonces tenemos que concurrir a una iglesia, no solo por el hecho de llenar un asiento, una butaca más o de ser un número más. No, el Señor dice que cuida a cada una de las ovejas y las quiere a todas en el redil. Vamos a ver 2 de Timoteo en la NBI, capítulo 2, verso 12. La palabra desistir en el diccionario RAE es renunciar a una persona o algo que había empezado o a un plan o proyecto que tenía. Mira vos, el diccionario nos habla y el Señor nos habla a través de la definición del diccionario. Renunciar a una persona es desistir. Si desistimos, renunciamos al Señor. Y dice, o a algo que había empezado, o a un plan, o a un proyecto que tenía. Y yo creo que el Señor ha empezado esa obra en nosotros. No desistamos, no nos apartemos, no apostatemos, no desistamos. 2 de Timoteo 2:12 NBI dice, si perseveramos,
también reinaremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Si le negamos, Él también nos negará. Acá ya no hay amén. Es tremenda la palabra del Señor. Pero tenemos que perseverar. Si perseveramos, vamos a reinar con el Señor. Y acá se empiezan a englobar y tendríamos que empezar a enumerar cada una de las bendiciones que mencionamos al principio. Dijimos que aquellos que son salvos son aquellos que van a participar de bendiciones mejores que las que hay en la tierra. Y una es esta, reinar con el Señor. Ya yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo ya con ser salvo, ya es un regalo hermoso, hermano. Y ya es mucho mejor ser poseedor de la vida eterna que de la vida que tenemos acá. Esto es simple y es pasajero. Y si es lindo muchas cosas de esta vida, imagínate lo que va a ser reinar con el Señor en los cielos. Va a ser hermoso. Entrar y a ese reino hermoso en el cual el Señor nos ha preparado morada. Yo anhelo de todo corazón eso. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice la palabra del Señor: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Vamos a cosechar si no nos cansamos. Y cansar es sinónimo de desistir. Y son todos sinónimos a la palabra apostatar. Mirá vos cómo la palabra apostatar, que suena tan lejana, ya no se hace tan lejana cuando empezamos a ver lo que realmente quiere decir. Dijimos hoy que apostatar era desertar de la fe. Dijimos también que la palabra apostatar era divorciarse del Señor, y ahora desistir o abandonar o cansarse. Y yo creo que tenemos que divisar el trabajo que está haciendo el enemigo con nosotros y apartarnos de eso, porque nos quiere cansar, quiere que nos pese ir a la iglesia, quiere que nos pese servirle al Señor, que digamos no, hoy no voy, hoy o no, me voy a dormir, estoy cansado, necesito dormir. ¿Cuántas veces pensamos eso? Y es el plan del enemigo. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, dice la palabra del Señor. Les invito a que se ponga de pie, a que pase mi hermana con el teclado. Y vamos a 1 Corintios, la Biblia latinoamericana, si la tenemos, 1 Corintios 2:14. Biblia latinoamericana 1995 tengo yo. 1 Corintios 2:14. Este es un versículo para atesorar. Y lo leyó el otro día nuestro pastor, José Vázquez. Dice: el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que tengamos una experiencia espiritual. El Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 15 al 18. No nos quedemos en el nivel de la psicología, en el nivel del pensamiento, como lo dice 2 Corintios 2:14. Porque las cosas que hablamos, la palabra del Señor es espiritual. Si no, las vamos a ver como tonterías, como lo dice 1 Corintios. Mas tengamos esto por delante. Efesios 5:15. Mirad, dice, tengo otra versión: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo.
Hoy dijimos que la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían qué era lo que tenían que hacer. Hoy, por medio de la palabra del Señor, entendemos los tiempos que estamos viviendo y sabemos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 25, verso 1 nos dice que tenemos que tener nuestras lámparas encendidas como aquellas vírgenes. Entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cerrá tus ojos ahí donde te encontrás y vamos a hablar con nuestro Señor. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu oportuna palabra, Señor, por tu oportuno socorro, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por toda falla, Señor, por todo aquello que nos quiere apartar de tu presencia, Señor, que nos quiere apartar de tus caminos, que nos quiere apartar de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos divisado que este espíritu de apostasía está obrando en nuestras vidas. Y te pedimos que vengas a nuestro socorro, Señor amado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a salir de esa esclavitud, de esas cadenas que nos atan a esta tierra y a los pensamientos de esta tierra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Queremos tener un encuentro espiritual, Padre amado. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo en estos tiempos para poder atravesar los días malos, Señor amado. Te pido, Señor, que cubras con tu sangre del Cordero la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida también, Señor amado. Y que esa sangre, ese amor, Señor, cubra multitud de pecados, Señor amado. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora y queremos volvernos a tu camino, Señor amado. Queremos encontrarnos contigo, Señor amado. Queremos ser parte de esa iglesia amada a la cual venís a buscar, Señor Jesús. Obra con nosotros, Señor amado. Te pedimos perdón si pusimos un pero, si pusimos trabas a ese obrar en nuestros corazones tuyos, Padre amado. Y te pedimos que continúes con la buena obra con la que empezaste en nuestros corazones, Señor amado. Te damos gracias en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.